Al recordar la lectura de la palabra de Dios de hoy, quiero agradecer a mi pueblo esa oración que sé que han realizado, esa unidad de oración que hemos visto en la primera lectura, orar unos por otros en este momento de enfermedad que se va superando, sin gracia. Queridos conciudadanos y foráneos que vienen a celebrar nuestra fiesta y compartir con nosotros esta devoción a San Pedro. Hoy nos congrega aquel duro pescador del mar de Galilea, elegido como pescador de hombres y vicario de Cristo en la tierra. Cada uno se reúne en este templo y mira este lugar. Yo lo hago como lugar donde se me regaló la fe. Fui traído a este lugar por padres y padrinos para nacer como cristiano, como hijo de Dios por las aguas del bautismo. Del mismo tocaba la pila bautismal. Participé por primera vez del pan de la Eucaristía con mis compañeros de colegio. Luego ya en la parroquia de Fátima, creada hace 50 años, ya dije a mi edad, me ayudaría luego a crecer en la fe y a confirmarla por el sacramento del Espíritu Santo. Allí crecería mi vocación sacerdotal y en ambas parroquias, aquí y en Fátima, celebré efectivamente mi primera misa. Soy un guimarero, pero como esas plantas que nacen en los semilleros, pero luego son trasplantadas a otros puntos de la geografía para allí dar frutos. Llamado por la Iglesia a esta misión de anunciar el Evangelio, de construir la Iglesia. No sé si lo recuerdo bien aquella frase del pueblo de Weimar soy, yo mi patria no la niego, por eso planto y riego donde quiera que voy. Me siento con la responsabilidad de dar fruto donde me guíe la Iglesia y así tratar de ser un buen cristiano y sacerdote, y honrar y agradecer a estas comunidades cristianas que me dieran la fe. Y hoy con ustedes miro al apóstol Pedro como un modelo de fe, de vida cristiana y de evangelización. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón, pescador del mar de Galilea, para expresar lo que sería su misión, ser cabeza, ser nexo de unión, columna y piedra de apoyo para construir su iglesia y ser su representante en la tierra. Tenemos que participar de la construcción de la iglesia, edificar la comunidad que celebra a Cristo, que sirve a Cristo en los pobres y que anuncia la buena noticia de la salvación. Esa triple misión: anunciar a Cristo, servir a Cristo, celebrar a Cristo. Muchas veces exigimos que la iglesia esté hecha, que sea perfecta. Nuestras críticas, si son constructivas, la iglesia son necesarias y buenas. Pero no es la idea de Cristo ni la realidad posible. Somos frágiles, somos humanos. Decía una frase, estos días escuchaba esta frase en una película de Robin Hood: no hay ningún hombre perfecto, sino ideales perfectos. Jesús no nos dio un edificio hecho, sino en construcción, porque la parte humana de esta iglesia fundada por Cristo no es perfecta, somos pecadores. Decía San Pedro que somos piedras vivas, piedras que construyen la iglesia de Jesús, el rostro de Cristo para los hombres y mujeres de hoy. Y decía San Pablo, a quien honramos también hoy, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Jesús eligió y sigue a nosotros hoy eligiéndonos. Eligió a Simón Pedro, un duro pescador sin muchos conocimientos, para ser piedra sobre la que edificar su iglesia. Podemos recordar aquellas palabras de Jesús: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Cuando miramos a la iglesia tenemos que ver un misterio grande. Cristo actúa en ella a través de instrumentos débiles, sencillos y pecadores. Así se pone manifiesto el poder de su gracia. Es Él. Cuando Pedro, experto pescador en el mar de Galilea, hace caso al ruego de Jesús que le pide echar las redes y se produce aquella pesca milagrosa, exclama humildemente: apártate de mí, Señor, que soy pecador. En su nombre echó las redes, pero desconfió.
reconoció el poder de Jesús y la limitación humana. Tendremos como Pedro que reconocer nuestra limitación y pecado y reconocer que quien actúa en la Iglesia es Cristo, que somos instrumentos, debemos ser instrumentos dóciles a su gracia, a su poder, a su acción, por el don que nos ha dado el Espíritu Santo. Y a pesar de la frialdad de nuestra miseria de pecadores, Dios va realizando su obra salvadora. La Iglesia es nuestra madre. Aún con sus limitaciones y miseria, nos ha engendrado en la fe, nos educa en los valores del Evangelio y nos da los medios de salvación. Querer a nuestra madre en la Iglesia. Fradesco al principio hablaba de esa fe, esta comunidad, la Madre Iglesia que me ha dado el don de la fe, nos ha dado a todos. Decía el Papa Francisco, en ese libro que recoge sus palabras, en unos ejercicios espirituales de los sacerdotes españoles del año 2006. Es notorio en el Evangelio que el Señor alienta, corrige y reprende más a los que son más cercanos, a los discípulos y entre ellos especialmente a Pedro. Y lo hace como parte, como para que quede claro que el ministerio es pura gracia, que no depende de los méritos del elegido para la misión. El Señor es siempre más grande y cuando nos llama a la conversión, lejos de achicarnos, nos agiganta en su reino. De la mano de la redención del Señor viene su misericordia abundante. Al suceder la primera pesca milagrosa, al ver esto, Simón Pedro se confiesa pecador y el Señor ahí mismo lo convierte en pescador de hombres. Conversión y misión quedan así unidos en el corazón de Simón Pedro. De allí en más, Simón Pedro nunca separará estas dos dimensiones de su vida. Siempre se confesará pecador y pescador. Sus pecados no lo harán renegar de la misión recibida, sino confiar más en el Señor. No hay verdadera conversión del pecado que no se extienda al ámbito de la misión, al deseo de convertir y ganar a ganar a otros para aquel que nos perdonó y ganó a nosotros primero. Es el apostolado del frágil, pero el que confía en el Señor. No hay verdadera misión de evangelizar que no parta de esta conciencia de que somos pecadores perdonados. Pecadores perdonados. Debemos hablar con humildad con el Señor y decirle: modela tú mi corazón, transforma mi vida para ser pecador, de pecador a pescador. Seguiremos siendo, desde nuestra fragilidad, pecadores, pero siempre podemos confiar en esa misericordia infinita del Señor. Él, con su misericordia, es quien nos renueva personal y comunitariamente, renueva esta Iglesia. Y vemos la acción del Espíritu en tantos momentos de la Iglesia, renovándola y haciendo surgir esos carismas que renovaron la Iglesia en tantos momentos. ¿Aún no tenéis fe? Cuando Jesús calmó la tempestad en el lago, escuchamos las palabras que indican falta de fe en los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Siguen a ello las palabras de reproche de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Escribe el Papa, quiere persuadirles de que Él es más que la prueba, de que las dificultades y que de la tentación. Está el Señor con nosotros. El mismo Pedro, cuando le dice que si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven, pero luego se hunde. Yo siempre contemplo aquí, cerrar la Eucaristía, aquella vidriera sobre la puerta principal. La fe de Pedro que se hunde, pero confía en el Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y este es nuestro proceso de vida. Siempre pecadores, frágiles, pero levantamos nuestra mirada al Señor y salimos de ese hundirnos. Nuestra vida no se debe fundamentar sobre nosotros mismos, es el Señor. Sin mí no pueden hacer nada, decía Él. Nos falta muchas veces entusiasmo para vivir y propagar la fe. Nos falta entusiasmo, convencimiento. No cabe duda que el que mejor anuncia el Evangelio es aquel que primero nos ha hecho vida en Él, que ha acogido la buena noticia y la alegría en su corazón para contagiar a los demás. El mundo de hoy precisa de gente convencida, entusiasta, que propaguen que Cristo es la razón de su vida,
que vale la pena creer en Él, que en Él está nuestra esperanza, como titula ese libro del que hablaba del Papa. En Él solo nuestra esperanza. Vivir con alegría la fe y contagiar a los demás. Que los que nos vean dicen, vale la pena ser cristiano. Vivir esas actitudes porque te dan alegría, porque te dan gozo, porque te dan entusiasmo, porque te dan esperanza en medio de la dificultad. Es preciso encontrarnos con nuestra fe, con la fe de nuestros padres que nos han transmitido, que hemos recibido. Tenemos que huir de la conciencia de derrota y de pesimismo que puede acercarse a nosotros en estos momentos históricos. El que comienza sin confiar, dice el Papa, perdió de antemano la mitad de la batalla. El que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz bandera de victoria. Cristo vive, Cristo ha resucitado. A Pedro, que quiso quitar la cruz del Evangelio, el Señor le llevó a decir, apártate de mí, Satanás. La esperanza tiene que estar siempre en nuestro trabajo apostólico. Seremos frágiles, seremos humanos, pero la acción del Señor está ahí, nos alenta. Tenemos que ser constructores del reino. La forma de implantar este reino del que habló Jesús es ese sueño que tenemos todos de un mundo mejor, más fraterno, de justicia, de libertad y en paz. No es imponiendo mi idea, mi ideología, o por la fuerza o por la violencia. Se trata de entender lo que Jesús propagó, la revolución del amor. Jesús quiere cambiar primero nuestros corazones. Aquel relato de sabiduría oriental, quien decía, cuando yo era joven rezaba que yo cambie el mundo. A mediana edad cambió su oración, su plegaria, era que cambie lo que está a mi alrededor. Al final de mi vida me doy cuenta que he sido torpe. Ahora rezo, que cambie yo para que cambie el mundo. La transformación interior que nos da el contacto con el Señor. El seguimiento del Señor es seguirle cumpliendo sus mandamientos, ser como Él, que busca hacer la voluntad de Dios su Padre, como nos dice el evangelista Juan. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice que permanece en Él debe caminar como Él caminó. Él inició el camino de este reino, de fraternidad, de amor al Padre, de amor a los hermanos. Y ese modelo de vida que Él expresó en la bienaventuranza, que es el modelo de vida que Él vivió, esa pobreza de espíritu, esa misericordia, esa limpieza de corazón, ese trabajar por la paz, esa misericordia, ese llorar por los que lloran, las bienaventuranzas que debemos tenerlas siempre como motivo de reflexión para nuestra vida. Caminar por el camino que Él hizo primero, vivir como Él vivió. Y encontraremos dificultades como Él, que fue testigo de la verdad muriendo en la cruz. Santa Teresa, ese diálogo místico con el Señor, oye como Jesús le dice, yo a quien quiero le hago sufrir. Y Santa Teresa sonrió y dijo, Señor, así tienes tan pocos amigos. Si tú le exiges esa entrega generosa, ese morir en la cruz, ese morir a sí mismo para vivir en amor y entrega a los demás, por amor a ese reino de Dios. Jesús nos dice, nos anima en esta dificultad porque no es fácil ser cristiano. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido con Jesús. Seguir adelante, llevando con alegría nuestra fe, dando razón de nuestra esperanza, como nos dice el apóstol. Evitando la vanidad, creernos que nosotros, yo, mi idea, mi forma de actuar, mis criterios, mis planes, es el Señor. Ser humildes siervos, como el apóstol Pedro, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Yo nada, tú eres la gracia y el don. Vamos a esforzarnos siempre, cada día, por seguir al Señor. Es un seguimiento en el cansancio de todos los días, con cruces y agonías, con alegrías y consolaciones, pero siempre mirando al Señor como el apóstol, para no hundirnos. Que no se enfríe nuestro fervor contemplativo,
Que la oración, el estar con el Señor, haga desaparecer de nosotros todo desaliento o desencanto. Cámbianos tú, Señor, y haznos dóciles apóstoles en el mundo de hoy. Reflexionemos, por último, en el gozo de evangelizar, de llevar a otros lo que a nosotros nos alegra. Cuando recibimos una buena noticia, enseguida la proclamamos a los demás. Ese gozo no nos lo reservamos, lo transmitimos. Jesús es la buena noticia que debe conocer todo el mundo. Y de esto tenemos que estar convencidos. Proponer al mundo de hoy la razón de nuestra esperanza, que es Cristo. Simón Pedro, como acabamos de escuchar en el Evangelio, confesó su fe en él. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Dijo en otra ocasión. Tú solo tienes palabras de vida. San Pablo llegará a decir: todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé esa fe y ese amor por Cristo que tuvo San Pablo para llegar a vivir y decir esto: todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo. Cuando llevamos tanto tiempo en el misterio de la actividad, con una vida de entrega de servicio a los demás desde la fe, nosotros damos gracias al Señor por su amor y su misericordia, porque se fió de mí, como decía San Pablo, me hizo capaz. Que el Señor evite en nosotros el ser, como dice el Papa Francisco, peinador de ovejas más que pastor. Se trata de anunciar con alegría y con gozo, con coraje y valentía tantas veces, la buena noticia de Jesús. Que el Señor nos ayude a descubrirle cada vez más como la razón de nuestra vida. Debemos estar aquí no por otra razón, sino como admiradores del apóstol Pedro, que siguió a Cristo hasta dar la vida por él, el color rojo, derramar la sangre por Jesús y por el anuncio del Evangelio. Y ante este pescador del mar de Galilea, llamado por Cristo, nosotros renovemos nuestro compromiso cristiano, que seamos una comunidad enamorada de Cristo y entusiastas preparadores de su reino. Que el Señor nos haga de pecadores, nos pase a pescadores.